Bien, continuamos con el doctor Sebastián Ugarte acá. Me voy a girar, doctor, para involucrarlo en esto. Esto no tiene nada que ver con política, nada que ver con discusiones que recién escuchábamos, pero vamos a lo concreto, en lo médico, en una pandemia que se nos ha ido de las manos. Para muchos doctores esto ya termina siendo un fracaso de cómo se ha manejado. Lo concreto, de aquí hacia adelante, con otro ministro de Salud, ¿qué es lo que hay que hacer para salvar vidas? Acá estamos hablando, cuando Priscila mostraba el gráfico, son vidas, son fallecidos, son seres humanos que hemos perdido en nuestro país. ¿Qué hay que hacer de aquí hacia adelante? Bueno, una cosa muy importante es, algunas zonas como Valparaíso, Viña del Mar, deben ser el centro de la atención. Todas las medidas preventivas, con toda la dureza que sean necesarios, toda la trazabilidad, un ejército de profesionales de la salud haciendo trazado de cada caso, es indispensable en la zona de Valparaíso, Viña del Mar. El momento no es mañana, es hoy día mismo estar viendo eso. Es una zona densamente poblada y que puede sumarse a la propagación. En la región metropolitana, fortalecer la trazabilidad y generar el milagro de producir aún más camas y más sistemas de atención en un momento que ya estamos llegando al borde. Y esto siempre teniendo en mente que el lapso de mayor urgencia y de mayor necesidad de todo el sistema va a ser aproximadamente el próximo mes, la etapa más dura, más crítica. Esto va a durar aproximadamente 2 meses muy duros y luego poco a poco van a ir disminuyendo los casos, va a haber un poquitito más de cama en los hospitales y vamos a vivir lo mismo que vivió la Araucanía, generando pequeños espacios para la atención. Perfección, doctor. ¿Usted quiere decir que va a haber contagiados que no van a tener camas? Podría ocurrir. Y eso obliga a la responsabilidad de ir siempre pensando hacia adelante. No podemos estar pensando solo en el día de hoy. Tenemos que pensar que en 10 días más vamos a tener 200 pacientes necesitando camas simultáneamente en Santiago o 300 pacientes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, hoy día mismo el nuevo ministro tiene que estar pensando qué hacer con 200 o 300 pacientes en 10 días más. Sí, es una difícil misión, un tremendo desafío. Bueno, vamos a seguir revisando las notas porque quien sale era el hombre fuerte y hasta la mañana de este sábado el ministro más cercano al presidente Sebastián Piñera. Justo un año estuvo en el cargo Jaime Mañalich, quien debió renunciar al Ministerio de Salud en medio de una profunda crisis sanitaria y de reiteradas polémicas. Cercano a la familia presidencial, Mañalich acompañó por segunda vez en el gabinete a Sebastián Piñera y en el camino generó varios anticuerpos por sus dichos y acciones. Polémico. Yo te digo una cosita, conmigo no se pasea. Esta es la protección que tengo, es tan fuerte que... Déjeme preguntarle, más allá de casos puntuales, ¿hay algo que haya dicho en las últimas semanas de lo que se arrepiente? No. Acéptase, a contar de esta fecha, la renuncia presentada por don Jaime José Mañalich Muxi al cargo de ministro de Salud. Terco, de perfil autoritario para quienes lo conocen. Mañalich, quien dirigía la emergencia, protagonizó durante los últimos meses varios episodios y declaraciones. Sin ir más lejos, en el programa Mucho Gusto, dijo desconocer la realidad económica del país. Donde hay un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta... del cual yo no tenía conciencia la magnitud que tenía. Era una entre muchas. A esas alturas, lo que varios sugerían era que Mañalich tenía sus horas contadas en el ministerio por sus desencuentros y decisiones unilaterales. Falleció la primera vecina. La alcaldesa de Maipú miente. Hay algo de soberbia en el sentido de que Mañalich sistemáticamente despreció el rol de la prensa para fiscalizar los actos de gobierno y se basó principalmente en la legitimidad internacional. Eso cuando internamente la situación era compleja y se le criticaba sistemáticamente.
El exministro encabezó la crisis del coronavirus con varias polémicas incluidas. Hay quienes reconocen en él un carácter dictatorial e impositivo. Eso llevó a tener serios choques con los alcaldes, incluso oficialistas. Uno de ellos fue por la suspensión de clases a propósito de la propagación del virus. Se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse en las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas. Nada de eso ocurrió. Es increíble que un ministro salga con una opinión distinta a la del presidente de la República y nadie o lo remueva o le haga un rayado de cancha. En entrevista con Mega dijo que Chile estaba lejos de la realidad de Italia. Usted no tiene punto de comparación. Piensa usted la cantidad de fallecidos que ha tenido Italia, que en un momento llegó a ser el país del mundo con mayor cantidad de fallecidos y con una epidemia fuera de todo control, a la situación de nosotros, donde tenemos el testeo por millón de habitantes más alto de Latinoamérica, donde nuestra letalidad, casos de fallecimiento en relación a los diagnosticados por coronavirus es una de las más bajas. Por la boca muere el pez. El gran problema del ministro es que, entre comillas, se regaló sistemáticamente frente a la oposición, y los datos y la evidencia que pudieron recolectar organismos de prensa terminó tumbándolo, porque la gran defensa del ministro Mañalich era, en primer lugar, que los contagios se iban a controlar, en segundo lugar, que el sistema de salud iba a resistir. Yo soy plenamente consciente de mis defectos y de las pocas virtudes que pueda tener. Desde el oficialismo, la percepción sobre la labor del ahora exministro es otra. A Jaime Mañalich va a haber que juzgarlo con el paso de los meses, del tiempo, y con ocasión de ver cómo fue su gestión en una de las crisis más importantes de la historia de la humanidad en materia sanitaria. Comparativamente hablando de lo que ocurrió en Chile con lo que ocurrió en el resto del mundo, con lo que ocurrió en Italia, España, Estados Unidos, países que invierten más recursos en salud que lo que invierte Chile, la cantidad de muertos en estos países respecto a lo que ocurrió en Chile. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Mañalich condujo la emergencia del terremoto y la reconstrucción de hospitales, además del manejo sanitario del rescate de los 33 mineros. Médico de especialidad nefrólogo, en el mundo político hay quienes lo catalogan como narcisista y autoritario, otros como muy inteligente y una persona de un liderazgo indiscutido. Lo cierto es que su relación con los gremios de la salud, cartera que dirigió, no fue fácil. Uno de los más grandes errores del exministro Mañalich fue no escuchar a las distintas organizaciones de salud, no escuchar a los gremios, y esto le llevó a dar mensajes erráticos que confundían a la población, y no tanto a la población, sino que también a los funcionarios de salud que están día a día dando la cara para esta pandemia. Nosotros, como enfermeros, exigimos muchas veces sentarnos a dialogar. Lo que más se le criticó a Mañalich fue su incapacidad de diálogo. Jaime Mañalich, cercano al presidente de la República, también fue médico de cabecera de su familia, además de algunos miembros del gabinete, como la ministra vocera de gobierno Carla Rubilar. Así lo definía hace algunos meses. Y yo de verdad creo que él es un gran piñerista. Si hay que elegir un concepto, ese elegiría yo para Jaime Mañalich. Y si uno tuviera que elegir, entre comillas, un defecto, yo diría que es terco. Estas grandes espaldas que suponía que tenía el ministro Mañalich llegaron a un punto de no retorno, porque las mismas cifras golpearon en la cara al ministro, al presidente y al propio gobierno. Cometió el error de no escuchar a nadie, de hacerlo todo por la suya. Finalmente, su personalidad, su tosudez política y su sentido, yo diría, mesiánico en su manera de actuar, le jugaron en contra para poder mantenerse en el gobierno después de un año exactamente. Mañalich ha estado a la altura en un liderazgo que tuvo la capacidad de sacar adelante un momento muy difícil, más allá de las formas, más allá de lo políticamente correcto. Creo que él se desenvolvió con toda su fuerza, energía y capacidades técnicas para sacar adelante la situación que hay en Chile, en el mundo, y salvar vidas en nuestro país. Justo un año estuvo en el cargo en esta administración. Con su rostro rígido, inexpresivo e indiferente, Jaime Mañalich dejó la secretaría que tomó por segunda vez el pasado 13 de junio de 2019.
De eso no hay duda, doctor Ugarte. Definitivamente le tocó el periodo más difícil de la salud en nuestro país. Ahora, con su experiencia y con lo que usted nos ha comentado también en esta entrevista, ¿la gestión del nuevo ministro debe ir en la misma línea o de realizar un cambio de estrategia? Probablemente darle una continuidad. ¿Cuál es la apreciación que ve usted? Porque probablemente se debe cambiar la forma y no el fondo, porque la forma de comunicar también en esto es muy valiosa. La forma de comunicación, la capacidad de construir acuerdos, de generar diálogo, de que se sientan incorporados en una estrategia de país todos los actores pasa a ser gravitante en estos momentos. El énfasis en la prevención, en la atención primaria y no solo en lo hospitalario, y con las características de personalidad y trayectoria que tiene el ministro París, yo creo que cumple con todos los requisitos para esta nueva etapa. Doctor, le agradecemos esta entrevista. Sabemos que tiene mucho trabajo, fundamental, pero también se da el tiempo para aterrizar estos temas y de alguna manera enseñar a las personas a través de la televisión. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Que esté muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches.